Y por eso, ya que hace tanto frío, vale agradecer doblemente a quienes han tenido la amabilidad de venirse hasta aquí, hasta nuestros estudios de Hipólito Yrigoyen 2856. Es el caso de la invitada de hoy, con la que vamos a hacer el after, vamos a charlar un rato, vamos a escuchar un poco de música. Estoy hablando de Maca Sánchez. Maca Sánchez, para quienes no la conocen, fue una piba de Santa Fe que partió muy joven a Buenos Aires con la ilusión de jugar al fútbol y que se fue enredando en otros asuntos y se convirtió en una abanderada de los derechos de las jugadoras y que después se dedicó a la construcción política y que hoy se está viniendo de nuevo a vivir a la ciudad. En el camino pasaron un montón de cosas. ¿Cómo estás, Maca? Gracias por haber venido. No, ¿Bien? gracias a vos por invitarme. No, bien. Al contrario, un placer. Bien. ¿Mucho frío? Sí, por eso digo, vale doble el agradecimiento. Suelo venir a Santa Fe, las fiestas, ¿viste? Solía. Pero era raro que venga como con tanto frío, así que No, este invierno nos pegó fatal, así que valoramos doblemente que te hayas venido, sí. Que hayas hecho el esfuerzo. Gracias. Bueno, y vamos a contar un poquito. Dije bien, te fuiste con esos sueños de jugadora siendo muy piba. Sí, me fui a los 19 recién cumplidos, soñando ser jugadora, buscando como un poco lo más cercano a la profesionalización del fútbol que había en Argentina, que era la liga en Buenos Aires. Y pasaron cosas en el medio, ¿viste? No pensaba, o sea, sí era un sueño, nada, como, qué sé yo, apuntar a la mayor profesionalización posible, pero no me imaginé que después iba a pasar todo lo que pasó. Pero nada, un hermoso camino recorrido. Uh-huh. Y te convertiste en un momento en una referente de la pelea, además siendo muy piba. ¿Cómo te bancaste en la espalda todo eso? Sí, se fue dando, no sé, la verdad es que no lo planeé, se fue dando por nada, porque soy media atropellada, ¿viste? Media de que no me gustan las injusticias y demás, entonces, nada, fui tomando partido, me fui también como dando cuenta de cosas que no estaban buenas y que por ahí yo tenía muy naturalizadas. Bueno, como nos pasó a todas, o la gran mayoría de las que éramos feministas como sin saberlos, ¿viste? Claro. Que no le habíamos puesto un nombre hasta el 2015, no sé, por ahí más o menos. Así que, nada, empecé como a hacer como una micromilitancia sin tampoco saberlo mucho, sin tener una organización... sino más bien con compañeras, con amigas, con colegas del fútbol, está pasando esto, o plantándome en el club con los dirigentes, con los técnicos y demás. Y así fue como, nada, fui como eso, haciéndome como un poco voz en un microespacio ahí que era el club. Y después ya como, se contagia, digamos, un poco eso, nada, esto está bueno, como juntémonos, charlemos, esto está bueno, esto no. Y nada, se va contagiando y un poco es como abrirle los ojos también a las demás y ir aprendiendo en el camino. Cuando te vas a Buenos Aires, ¿dónde jugabas acá primero? Era casi... Acá jugué... Casi nada, porque ahora progresó mucho acá, pero... Sí, no, en ese momento... Yo me fui en el 2012 y justo ese año... Cuando yo estaba en Buenos Aires, los primeros meses me dijeron, se está por formar la liga acá en Santa Fe. Uh-huh. Y nada, así que me vine justo cuando la liga se empezó a formar acá. Jugué, el último club en el que estuve antes de irme para allá fue en Logia. No sé si sigue, creo que no. La verdad que yo no sé. Era un grupo el técnico era un papá de una de las jugadoras por ahí, no me acuerdo mucho, pero una conocida, y formó un equipo con amigas de la hija y demás, así formamos Logia, después nos fuimos a jugar un par de nacionales a Misiones. ¿Y vos ya te destacabas, o por lo menos vos te dabas cuenta que te destacabas? ¿Las otras pibas te decían, mirá cómo juega Maca? Yo me destacaba, y después en Buenos Aires me di cuenta que era una más. Ah, sí te pasó. Sí, así le pasa a casi todas las que son del interior, que vamos a Buenos Aires como a buscar eso, mayor como roce profesional. Son las que un poco llegan a Buenos Aires, son las buenas de las provincias, de las ciudades, y después caen allá. Y sí, como en todas las provincias,
no sé ahora, capaz que está un poco mejor, pero solía pasar que el entrenamiento no era el indicado, se entrenaba 2, 3 veces por semana, entonces sí, era la mejor cita de acá, pero cuando vas allá y tenés que ponerte a entrenar todos los días y es como otro entrenamiento, nada, ahí te das cuenta que te chocas con la realidad de que te falta entrenamiento, te falta físico, que no podés levantar una pesa, claro. ¿Viste? ¿Y vos te vas a jugar a...? Yo me voy a jugar a Guayurquiza. Ajá, que era un equipo calificado en ese momento. Sí, era bueno, estaba como recién empezando le estaban como dando un poco más de bola. Empezó era como un estilo de equipo que intentaba imitar lo que es Estados Unidos con el fútbol, que te dan también becas deportivas. Estaban reclutando como muchas jugadoras del interior también, así que te daban departamento, un par de mejores condiciones que en los demás clubes. Todo esto sin cobrar, obviamente, sin ver un peso, pero bueno, tenías como otras posibilidades. Ahí estuve 8 años, después, bueno, empezamos a ganar, rompimos como una hegemonía de los clubes campeones que salían siempre, que eran Boca y River, y 1 o 2 veces San Lorenzo, creo. Y bueno, empezamos a salir campeonas, muchas jugadoras de la selección empezó a tener Guayurquiza. Y bueno, fuimos a Copa Libertadores también, como tuvimos muy buenas participaciones ahí. Y bueno, después me echaron. ¿Así? Así, tal cual te lo cuento. Después empecé a ser demasiado bocona, como a reclamar demasiadas cosas. Eso como no gustó mucho, así que medio con una excusa de resultados deportivos o de rendimiento deportivo, me dijeron que me iban a dejar libre. El problema fue que me dejaron libre a mitad del torneo. O sea, yo no podía ni jugar en el club que me había fichado. Te colgaron, como quien dice. Claro, pero diciéndome tipo, no vengas más a entrenar. Entonces yo me quedaba mucho tiempo sin jugar. Y ahí es cuando inicié como el reclamo laboral, que bueno, está todavía en proceso el juicio. Y bueno, y ahí se desató toda la lucha del fútbol profesional, también con que fue de la mano con toda la ola feminista, lo que justo le pasó a Telma Fardín también, entonces fue como todo un cúmulo de reclamos en donde se metió también el fútbol femenino en eso. Se sumaron muchos deportes, porque la situación del fútbol femenino pasaba en el vóley, en el hockey, incluso en el hockey, donde deportes que son como más de mujeres, si se quiere, entre comillas. Tienen más publicidad, sí. Tienen las leonas, etc. Sí, exacto. Y bueno, nada, empezó como todo ese reclamo, y un reclamo que por presión social, por también buena predisposición de las jugadoras, de los dirigentes y demás, se llegó a poner en papeles y se profesionalizó. Y ahí empecé en San Lorenzo. Me contrata San Lorenzo y empiezo como jugadora profesional de 100%. Claro, empezaste a cobrar por tu trabajo, que era jugar. Exacto, sí. Estamos charlando con Maca Sánchez, si se engancharon recién a la mañana desde 10. Maca, y cuando te vas a Buenos Aires, siendo muy piba, como nos decías, y está bien, te dan algunas comodidades, te dan la posibilidad de jugar en una liga más competitiva, pero ¿qué hacías en el mientras tanto? ¿Qué hacías para mantenerte? ¿Qué hacías con tu tiempo libre? Porque a veces cuando uno es muy pibe y tiene mucho tiempo libre, sí, hay que administrarlo, ¿no? No tenía tanto tiempo libre, estudiaba en ese momento, yo estaba estudiando en Santa Fe, en el ISEF, hice un año de educación física. Cuando me sale la oportunidad de irme para allá, me voy y sigo la carrera en Guay, que me daba la beca de estudiante. Y nada, el segundo año no me quedó otra que salir a laburar, porque bueno, del fútbol no me pagaban. Así que dejé la carrera, me puse a laburar, y a la mañana trabajaba, a la tarde entrenaba, y no tenía más tiempo libre que a la noche. Claro. Que a cenar y ya. Trabajaba de 7 a 2 de la tarde, a las 3 ya teníamos que estar entrenando, 3:30 creo,
entrenábamos en Ezeiza, así que de Capital a Ezeiza teníamos un tramo bastante largo. En el 86. El no, colectivo, nos íbamos, cuando entrenábamos en Ezeiza nos íbamos, salía desde la sede de Capital de Guay, donde está la universidad, un colectivo que nos llevaba y nos traía. Pero bueno, era un colectivito, digamos. Así que tardábamos no sé, había veces que tardábamos 2 horas para volver, así que ponerle que llegábamos como entre que nos teníamos que bañar allá y demás, a las 8 de la noche llegamos. No había tiempo para demasiado. Y cuando empieza toda la pelea, ahora vamos a hacer una pausa enseguida, y después vamos a hablar bien de toda la pelea, que fue eminentemente política para que pudieran conseguir que las pibas sean profesionales. Pero ¿sentías en un momento cuando te ibas haciendo si se quiere, un emblema de esa pelea, que como jugadora tenías que rendir el doble o que te miraban de otra manera porque eras la que después iba a pelear por los derechos de las jugadoras? Sí, eso lo empecé a sentir más cuando me pasó lo mío, en que me echaron y empecé pero porque me hice muy visible, entonces la gente empezó, bueno, ¿qué tan bien jugará esta? A ver, tipo... Si pide, ¿por qué erró ese gol? Claro, si reclamás algo, porque tenés que demostrar después. Y eso lo empecé a sentir bastante y me pesó bastante en San Lorenzo. ¿Te pesó? Sí, sin embargo, como deportivamente creo que fue mi mejor nivel y fue una presión que me terminó sirviendo en lo deportivo, pero sí, nada, lo viví con mucha ansiedad, ¿viste? Era como medio heavy y algo que no estaba acostumbrada, más allá de haber estado... haber tenido competiciones por ahí internacionales o de haber estado tantos años en Guay, el fútbol femenino no tenía la audiencia que terminó teniendo después, entonces no sé, de tener gente en la cancha y de que te estén viendo, que se transmitan los partidos y demás, y todo el mundo sentía que por ahí, no todo el mundo, pero sí mucha gente miraba esperando que me vaya mal para después criticar o nada, para decir, bueno, esta reclama porque quilombera, bocona nomás y en realidad juega bastante mal. Pero no, creo que me terminó siendo como una presión un poco positiva en el sentido deportivo. ¿Convivías bien con esa presión? ¿Te gustaba esa presión para decir, voy y lo demuestro? Sí, no sé si me gustaba, me servía, sí, o sea, un poco lo sufría, pero sí, como que el hecho de como tener que cerrar bocas, ¿viste? Un poco eso en el deporte te no, pero hay quien se achica mucho. Sí. Hay quien dice, sí. no me gritan pasó 2 veces y no me la van. También creo que me sirvió mucho que en el primer partido que jugué como profesional en San Lorenzo, que había como mucha audiencia y fue en cancha de Lanús, en la cancha principal, había mucha gente en la cancha y demás, y se había transmitido el partido. Me saqué el peso encima cuando hice el primer gol, que fueron a los 6 minutos del primer tiempo. Porque a vos te contrataban por hacer goles, decía, tenías chapa de que encima no podías fallar. Claro, no es que contrataban un 5 metedor, digamos, ¿no? Claro. Tenía que sí o sí demostrar en ese sentido. Y bueno, ahí como que medio me relajé y lo empecé a disfrutar. Así que ese partido fue... No fuiste, si es para ustedes. No. Lo grité con bastante, lo grité con bronca, pero no fue con dedicatoria. Bueno, estamos hablando con Maca Sánchez, les decía, vamos a hacer una pausa y cuando volvamos le vamos a preguntar sobre cómo fue todo esto, que más allá del juego propiamente, que la tuvo como una jugadora destacada en su momento, que nosotros por ahí la veíamos en cuanta cámara andaba por allí, pero a lo mejor si no estabas más empapado, ni siquiera sabías que era de acá de Santa Fe. Y después de la pausa, entonces le vamos a preguntar cómo se inició toda esa pelea, que fue claramente política, y cómo fue construyendo su relación también con la política.